Este segundo problema de la relación 2 dice: en el proceso DICOM para la producción de cloro, una mezcla seca de ácido clorhídrico gas y aire se pasan por un catalizador caliente que promueve la oxidación de aquel según la reacción, esta que se muestra, y si el aire utilizado está en un 30% en exceso del necesitado teóricamente. Calcúlese a. el peso de aire suministrado en kilogramos por kilogramo de ácido, la composición en peso del gas que entra en el reactor, y c. si en el proceso se oxida 60% del cloruro de hidrógeno, composición en peso de los gases que salen. Como se observa claramente en este problema, aunque la reacción y el ajuste estequiométrico siempre es en moles, los resultados habrá que darlos en gramos, por lo cual habrá que utilizar los pesos moleculares o las masas moleculares de todos los compuestos que intervienen en la reacción. Vamos a realizar el problema número 2 de la relación 2 de ingeniería química. Vamos a disponer de un reactor al cual entra la mezcla cloruro de hidrógeno y aire, y sale, según la reacción que hay aquí, pues saldrá el HCl que no reacciona, cloro, agua, oxígeno y nitrógeno. Vamos a nombrar las corrientes. Esta será la corriente A, la corriente B y la corriente C. Sabemos, ya que hemos de utilizar todos los balances en kilomoles por hora, y ahí luego hay que dar los datos en kilogramos, pues habrá que utilizar, para el cambio de moles a gramos, habrá que utilizar las masas moleculares. Para ello vamos a poner aquí únicamente las menos comunes, así que voy a poner la de HCl, que sabemos que es 36,5 kilos por kilomol. También la de Cl2, que es 71 kilos por kilomol. El resto son conocidos, la del agua, la del oxígeno y la del nitrógeno. Vamos a poner también, en el caso de que sea necesario hacer un cambio de unidades para el aire, la masa molecular media del aire, que sostiene a partir del 21% de oxígeno y el 79% de nitrógeno, y sale 28,84 kilos por kilomol. Bien, ya tenemos entonces las masas moleculares necesarias para hacer los cambios de unidades, y ahora vamos a escribir la reacción. La reacción dice que son dos moléculas de cloruro de hidrógeno que reaccionan con oxígeno, pero en este caso con media molécula de oxígeno, para dar Cl2 y agua. Todo en fase gaseosa. También dice que el aire entra en un 30% de exceso sobre el necesario teórico. De tal forma que ya tenemos planteado el enunciado del problema, aquí lo tenemos visual, y ahora lo que vamos a hacer es realizar los balances de materia tanto a moléculas como a átomos o grupos de átomos. Entonces primero lo vamos a plantear los balances de materia a átomos o grupos
inalterado. Todos los balances los vamos a plantear en unidades de kilomoles por hora. Y las tres corrientes A, B y C van a estar en unidades de kilomoles por hora. Si planteamos un primer balance al cloro en forma atómica, pues tendremos que entra como A, es el número de moléculas que entran de cloruro de hidrógeno, es el número de cloros que entran, y eso es igual, y sale como cloruro de hidrógeno sin reaccionar, por lo tanto C de HCl más C de cloro, pero aquí van dos cloros, por lo tanto hay que multiplicar por 2. Hacemos ahora el balance al hidrógeno. Tenemos que entra A, sale como cloruro de hidrógeno sin reaccionar y luego en 2 moléculas de agua. Digo, en agua con 2 hidrógenos. Hacemos ahora el balance al oxígeno. Como una molécula de oxígeno tiene 2 átomos de oxígeno, por lo tanto lo multiplicamos por 2 y el oxígeno es el 21% de la corriente de aire. Y esto será igual a C de agua más 2 por C de oxígeno, porque contiene 2 átomos de oxígeno la molécula de oxígeno. Y al nitrógeno aquí lo voy a utilizar como tal, como N2, será 0,79B es igual a C de nitrógeno. Bien, ya tenemos planteado todos los balances a átomos o grupos de átomos. Ahora vamos a considerar, por una parte, la conversión del HCl, que dice el problema que es del 60%, que será igual al que entra menos el que sale partido por el que entra, y lo podemos hacer también en base a los productos que se forman. Entonces, podemos saber cuánto cloruro de hidrógeno reacciona a partir de el cloro que se forma, y reaccionan el doble de moléculas de cloro que se forman, por lo tanto hay que multiplicarlo por 2 partido por A, y esto es igual a las moléculas de agua, por lo tanto 2 por C de agua partido por A. De donde, como ya se puede observar, y además se puede deducir por la misma reacción, C de cloro es igual que C de agua. Y ahora vamos a determinar el aire que entra. El aire que entra con una cantidad de oxígeno 30% superior al necesario estequiométrico. Por lo tanto, el oxígeno que entra, que es el 21% de B, va a ser igual al necesario estequiométrico, como entra A, lo dividimos por 2, que es el coeficiente estequiométrico del reactivo limitante, y lo multiplicamos por 1/2, que es el coeficiente estequiométrico del oxígeno en la reacción. Por lo tanto, ya tenemos el necesario estequiométrico, y ahora por 1 más 0,3, y de esa forma sabemos cuánto es el oxígeno que entra. Bien, voy a poner números a las ecuaciones, de tal forma que esta va a ser la número 1, esta la voy a considerar la número 2, número 3,
número 4, número 5 y número 6. La base de cálculo va a ser A igual, como nos lo pide todos los resultados finales por kilo de ácido, voy a utilizar como base de cálculo un A, por ejemplo, de 10 moles o 10 kilomoles por hora, que es equivalente a 365 kilogramos por hora. Y una vez sabemos la base de cálculo, con la ecuación 5 vamos a determinar C de cloro y C de agua. Con la ecuación 1 determinamos C de HCl. Con la ecuación 6 determinamos B. Con la ecuación 3 determinamos C de oxígeno. Y con la ecuación 4 determinamos C de nitrógeno. Operando según la secuencia anterior, salen los siguientes resultados. C de cloro es igual a 3 kilomoles hora. C de agua también son 3 kilomoles hora. C de HCl son 4 kilomoles hora. B lo voy a poner por aquí. Es 1548 kilomoles hora. C de oxígeno sale 1,75 y C de nitrógeno son 12,23. Ya tenemos entonces la corriente de salida. Sabemos que B son 1548, que por su peso molecular es equivalente a 446,44 kilos. Para ello hemos utilizado la masa molecular que hemos puesto anteriormente. Sabemos que A era igual a 365 kilogramos hora, por lo tanto la relación B partido por A es igual a 1,22. Por otra parte, sabemos que las masas moleculares de los distintos componentes que salen en la fase gaseosa, así de cloro son 213 kilogramos hora, de agua salen 54, de cloruro de hidrógeno 146, de oxígeno 56 y de nitrógeno 342,44. En total son 811,44 kilos hora, que es la corriente C.
Esto ya en porcentaje sale que el cloro representa el 26,25% en peso, el agua el 6,65%, cloruro de hidrógeno 17,99%, oxígeno 6,90% y nitrógeno 42,20% en peso. Por lo tanto, ya tenemos aquí, por una parte, la composición de la fase gaseosa en gramos, la relación entre la corriente de aire y la corriente de reactivo limitante, y ahora lo que habría que determinar es la composición de la mezcla de entrada al reactor. Entonces, sabemos que al reactor entra HCl 365 kilos por hora, oxígeno, que se determinará como la composición de la fase de aire por su caudal y por el peso molecular del oxígeno, sale 104,03. Kilos por hora, y de nitrógeno pues exactamente igual, su composición por el caudal y por la masa molecular, y esto sale 342,42, de tal forma que el total, la suma, son 811,45. El valor debería ser el mismo que el que hemos determinado para la corriente gaseosa, dado que lo que entra en masa debe ser igual a lo que sale en masa. La única diferencia es debido a las aproximaciones con los decimales. Bien, y ya determinando los porcentajes en peso, el cloruro de hidrógeno representa el 44,98%, el oxígeno el 12,82% y el nitrógeno el 42,20%. Con lo cual ya tenemos resuelto este problema. Una vez hecho el balance de átomos, vamos a hacer el balance a moléculas. Entonces separamos y balance de materia a moléculas. Todos los balances van a estar en unidades de kilomoles por hora. Y cuando hablamos de moléculas, pues siempre hay que plantear la ecuación de conservación en la forma entrada menos salida más menos la generación igual a 0. Para recordar un poco el dibujo que tenemos arriba, pues bueno, pues teníamos el reactor al cual le entra el aire y el cloruro de hidrógeno, y sale pues el cloruro de hidrógeno que no reacciona, cloro, agua, oxígeno y nitrógeno, de tal forma que la corriente A era de cloruro de hidrógeno, la corriente B era de aire y la corriente C era la de gases de salida de la reacción. La reacción era 2 moléculas de cloruro de hidrógeno más media molécula de oxígeno daba cloro más agua.
todo en fase gaseosa. Para ver la relación que existe entre unas moléculas y otras, pues bueno, pues se utilizan los coeficientes estequiométricos de la ecuación. Y vamos a plantear el balance primero, siempre a producto. El primer producto que vamos a considerar va a ser el cloro. Y la pregunta de siempre, ¿cuánto cloro entra en este reactor? Pues ninguno, 0. ¿Cuánto sale? Pues C de cloro. ¿Cuánto se genera? Se genera por reacción a partir de cloruro de hidrógeno, que es el reactivo limitante. Por lo tanto, habrá que poner el cloruro de hidrógeno que entra por su conversión y ahora ya hay que utilizar los coeficientes estequiométricos. Lo que hay ahora mismo en pantalla representa el cloruro de hidrógeno que reacciona, pero por cada uno que se forma de cloruro de hidrógeno, según la ecuación estequiométrica, solo se forma medio de cloro. Por lo tanto, hay que multiplicar por un medio, o lo que es igual, dividir por el coeficiente estequiométrico que lleva cloruro de hidrógeno en la ecuación estequiométrica. Igual a 0. Para el agua, la ecuación es exactamente la misma, porque al fin y al cabo se forma una molécula de agua y una molécula de cloro. Por lo tanto, este balance no lo voy a plantear siquiera. Voy a plantear el balance al oxígeno. El oxígeno entra con la corriente B, sale C de oxígeno, y en este caso, como es un reactivo, reacciona A por X. Ese es el reactivo limitante que reacciona, y por cada molécula de reactivo limitante podemos observar en la ecuación que reacciona un cuarto de oxígeno. Por lo tanto, dividimos por el coeficiente estequiométrico del cloruro de hidrógeno y multiplicamos por el coeficiente estequiométrico del oxígeno. Y esto es igual a 0. Para el nitrógeno, bueno, pues el nitrógeno entra el 79% de B, sale C de nitrógeno, y como no reacciona porque es inerte, igual a 0. Y para el reactivo limitante, pues tenemos que entra A, sale C de HCl y reacciona A por su conversión. Y eso igual a 0. Ya tenemos entonces todos los balances planteados. Ya solamente nos queda plantear el oxígeno que entra. Y el oxígeno que entra es el 30% de C sobre el necesario teórico. Por lo tanto, 0,21B es igual a A por un cuarto y por 1 más 0,3. Con lo cual ya tenemos todos los balances realizados y todas las ecuaciones necesarias para resolver el problema. La solución de este problema planteado a moléculas es exactamente la misma que la que hemos realizado anteriormente a átomos. Y aquí terminamos el problema.